Suma punja, mashikuna. Buen día, o lindo día, más bien, con el sumac. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de los pronombres personales en runashimi. Por ejemplo, si digo ñuka, estoy diciendo yo. Kan, tú. Kikin, usted. ¿Sí? Si decimos pai, él o ella. ¿Sí? En este caso, para pluralizar, decimos de la siguiente manera. Primera persona del plural. Ñukanchik. Ñukanchik significa nosotros, cuando me estoy incluyendo. Y cuando digo kikinguna, estoy diciendo ustedes a la segunda persona del plural. Paikuna, tercera persona del plural, es decir, ellos o ellas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, también cuando decimos kanguna, kangunaka, entonces también estoy diciendo ustedes. ¿Sí? Pero kikingunaka es de una forma más cortés, ¿sí? Y también cuando empleamos el kuna, es porque es la S del runashimi, es el pluralizador más empleado en el idioma ancestral runashimi. Así que ya saben, seguiremos con más noticas y con más aprendizajes del idioma runashimi. Yupai Chan, muchas gracias.